¿De dónde nació la práctica? La práctica nace de una idea colectiva sobre la demostración de la función del electromagnetismo y magnetismo en una situación cotidiana, que si bien en lo personal no es nuestra situación cotidiana, sí lo es para otros. El objetivo es simplificar el funcionamiento y mecanismo de un tren tipo Maglev. Siguiendo con el marco teórico, lo primero es la definición. Un tren levitatorio magnético, también conocido como un tren maglev, del inglés magnetic levitation, es un tipo de tren que se desplaza suspendido sobre la vía mediante el uso de fuerzas magnéticas, eliminando el contacto físico entre el tren y los rieles. Esto reduce drásticamente la fricción, permitiendo que el tren alcance altas velocidades, ofrezca un viaje más suave y requiera menos mantenimiento mecánico que los trenes convencionales. Un ejemplo de ello es el tren Maglev de Shanghái. Es una línea de tren de alta velocidad que opera mediante levitación magnética, conectando la estación de metro Longyang Road con el aeropuerto internacional de Pudong, cubriendo una distancia de 30 kilómetros en aproximadamente 7 minutos y medio. Principios físicos. Magnetismo. Repulsión magnética. La repulsión magnética es un fenómeno que ocurre cuando dos polos iguales de imanes se acercan entre sí, como dos polos norte o dos polos sur, generando una fuerza que los separa. La fuerza de repulsión surge debido a la interacción entre los campos magnéticos de los imanes, que se curvan y se oponen entre sí, cuando polos iguales están enfrentados, creando una fuerza que puede contrarrestar la gravedad y permitir la levitación. En un imán, las moléculas se encuentran ordenadas en una misma dirección, lo que incrementa el campo magnético resultante. Este ordenamiento es la base del magnetismo. Siguiendo con el segundo principio físico, la ley de Faraday, descubierta por el físico del siglo XIX, Michael Faraday, relaciona la razón de cambio de flujo magnético que pasa a través de una espira o lazo con la magnitud de fuerza electromotriz inducida en la espira. La relación es: fuerza electromotriz inducida es igual a delta flujo magnético B sobre delta T. En pocas palabras, la ley de Faraday dice que cuando un campo magnético cambia cerca de una bobina o un conductor, se genera una corriente eléctrica. En pocas palabras, si el imán se mueve, aparece electricidad. Tercer principio físico. La ley de Lenz. La ley de Lenz explica cómo será esa corriente. Dice que la corriente inducida siempre va a oponerse al cambio que la causó. Y por último, es cómo interactúan estas dos leyes entre sí. Faraday nos dice que se genera una corriente cuando cambia el campo magnético. Lenz nos dice que en qué dirección va esa corriente, o sea, qué irá en la dirección necesaria para oponerse al cambio. Juntas explican por qué los imanes son repelidos o atraídos por bobinas y por qué se puede crear electricidad moviendo un imán. Y gracias a las dos entendemos cómo funcionan generadores, motores y hasta los trenes magnéticos. Eso nos complicó la estabilización de la cabina del tren, ya que los polos no estaban bien definidos, y sobre todo la propulsión debido a los niveles de voltaje requeridos para propulsarlo. Conclusión. Este proyecto nos ha enseñado a nivel académico cómo poner en práctica la teoría del magnetismo, y a nivel intrapersonal a tener paciencia y a trabajar con perseverancia incluso cuando algo no sale a la primera. Fue un proyecto desafiante pero interesante que nos permitió desarrollar las habilidades, comprender mejor los fenómenos magnéticos y aprender a buscar soluciones de manera más creativa.